Vamos a tener un momento de oración. Bendito Señor, amantísimo Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por darnos vida eterna a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado. Señor, esa muestra de amor es incomparable. Nadie la puede equiparar, Señor. Y por eso estamos aquí, para engrandecer tu nombre, para dar a conocer lo precioso que has sido para con nosotros, lo que tenés preparado para el pecador que se arrepiente, Señor, y clama en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, ahora pedimos porque tu palabra sea expuesta conforme a tu voluntad, guiada por tu Espíritu, Señor, y que haga el trabajo, Señor, en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque lo pedimos en el santo y precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Continuamos en nuestra serie que está en la primera epístola del apóstol Pedro. La primera epístola del apóstol Pedro, en capítulo 3, versículos del 13 al 22. Estamos siguiendo una serie de mandamientos, si se puede decir así, de parte del apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que todos estos mandamientos están dirigidos a todos los cristianos que están sufriendo persecución, que están experimentando el sufrimiento, que están experimentando miedo. Y el miedo es una emoción que responde al riesgo, a la amenaza de un sufrimiento. Eso es lo que es el miedo. Y por esa razón le está escribiendo el apóstol Pedro a todos los cristianos. Todos tenemos miedo de cosas diferentes. Usted y yo experimentamos el miedo de una forma muy diferente. Y el miedo es tan poderoso que en ciertos casos nos puede paralizar. Escuche bien, el miedo lo puede paralizar a usted, pero también lo puede llevar a hacer cosas irracionales. Yo recuerdo una vez que de repente me correteó un perro, me persiguió un perro. Y yo iba corriendo, yo creo que nunca había corrido como esa vez corrí. Y del miedo que yo tenía de que ese perro me pudiera morder, pude saltar un tapial, una barda, como de 8 pies de altura. Si usted me pregunta ahora cómo lo hice, no recuerdo cómo lo hice, solo recuerdo de que yo quería brincar esa tapial, esa barda, por el miedo al perro, y lo hice. El miedo me llevó a hacer algo que normalmente yo no lo podía hacer. El miedo es interesante porque si lo aplicamos a nuestro contexto actual, toda persona está expuesta a sentirlo. Todos nosotros estamos expuestos a sentir el miedo, ya sea por desastres naturales, ya sea por enfermedades o por aquellos actos provocados por el mismo hombre. La isla de Hawái en estos momentos ya lleva casi un mes que está sufriendo por las erupciones del volcán Kilauea. Guatemala está sufriendo. Nuestros hermanos en Guatemala están sufriendo por esa erupción del volcán de fuego. Y hasta el momento van pereciendo más de 100 personas. Más de 100 personas que han muerto por estas múltiples erupciones de este volcán. Lo cual está produciendo no solamente miedo, está produciendo dolor, está produciendo incertidumbre, está produciendo sufrimiento en todas estas personas. Las enfermedades causan miedo en nosotros también, causan sufrimiento, especialmente las que no tienen una cura, ya sea el cáncer, ya sea el SIDA y muchas otras. Los actos provocados por el ser humano, las guerras, el racismo, el machismo, el feminismo, la lucha por el poder que también lleva a la corrupción,
el tráfico de drogas y también el tráfico de personas. Todas estas situaciones causan miedo y sufrimiento en el ser humano. Esto nos lleva a pensar de que el miedo no tiene límites. También en cierta forma afecta también al cristiano. Nosotros como cristianos no estamos exentos de experimentar el miedo y el sufrimiento. Ser cristiano en un mundo no cristiano implica que nosotros vamos a estar en constante riesgo, en constante miedo, en constante sufrimiento. Especialmente si se trata de vivir por la fe. Eso sucede cuando nos enfrentamos a un mundo que no solamente rechaza, sino que también odia a nuestro Señor Jesucristo. El ser cristiano significa vivir por fe santificando a Dios. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos en constante sufrimiento. Ese miedo afecta también a usted y a mí en muchas áreas, especialmente en el área evangelística. Porque recuerde, el cristiano ha sido llamado, ha sido comisionado a llevar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Y muchas veces el cristiano no obedece al mandato del Señor por el miedo de no estar capacitado, por el miedo de no tener las respuestas correctas ante las preguntas de la gente. El miedo, como dije antes, de ser rechazado y atacado en diferentes formas por dar a conocer quiénes somos realmente. El miedo nos lleva a eso, a evitar llevar a cabo nuestra comisión. Y siempre habrá situaciones y eventos desconocidos en nuestra vida que produzcan miedo, que produzcan sufrimiento. Ahora, ¿qué tal si ese sufrimiento, si ese miedo de repente tuviera un remedio? ¿Qué tal si de repente dejamos de ser miedosos y nos convertimos en ese famosísimo Juan sin miedo? ¿Qué tal si las hermanas de repente se convierten como esa heroína, Lencha la justiciera? ¿Qué tal si todos nosotros dejamos de experimentar ese miedo? Sería algo maravilloso. Pero lo cierto es que a pesar de experimentar miedo, como cristianos tenemos la esperanza y la confianza de que Dios es soberano, de que Dios está en control y que tenemos una herencia celestial eterna, imperecedera, o sea que no muere, no se termina, la cual está fundada en Cristo Jesús, en su sacrificio. Y todas estas verdades juegan un papel importante en cómo usted y yo podemos vencer el miedo. Ese miedo que surge en el cristiano del sufrimiento y la persecución. Y esto no importa si es por desastres naturales, si es por enfermedades, si es por el mismo también los actos del ser humano, o simplemente por el hecho de ser cristianos, de ser discípulos del Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir que busque en 1 Pedro capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que en realidad nos está diciendo el apóstol Pedro con respecto al miedo, con respecto al sufrimiento. Pedro ya había experimentado los efectos de ese miedo y sufrimiento en su vida. Recuerde que él, mientras fue discípulo del Señor, mientras el Señor estuvo en la tierra, él experimentó esos miedos, experimentó sufrimiento, muchas cosas, pero también experimentó cómo hacer frente a todas estas situaciones. Y lo más hermoso es de que el apóstol Pedro no simplemente no se porta egoísta. Él no se está portando egoísta al mantener todo eso como un secreto. Este es mi secreto de cómo enfrentar el miedo y el sufrimiento. Sino que él anima y consuela a sus hermanos a confiar en Cristo de la misma forma que él lo hizo. Versículos 13 y 14 del 1 Pedro capítulo 3. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. El apóstol Pedro les está diciendo, ustedes están protegidos por el Señor. ¿Cómo va a ser que ustedes van a sufrir daño si están siguiendo el bien, si están siguiendo la voluntad del Señor? Más sin embargo, pero en caso, ya sea que, por si acaso sucede algo, dice, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Sabe cómo se traduce el bienaventurado? Bendecidos sois. En el español sería, son bendecidos. Ya que son bendecidos en caso de que ustedes padezcan muchas cosas, no se sientan con miedo. No se sientan con miedo, no tengan miedo a las personas o las cosas que les hacen daño, ni se confundan. Esto es contrario a la lógica, no es así. Cuando usted sufre, se siente bendecido. Lo primero que uno le hace es, Señor. Y grita uno, Señor. Muchos dicen, Dios mío. Y muchos dirán entonces, no, yo no me siento de bendecido cuando estoy sufriendo. ¿Qué bendecido me voy a sentir? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué no me mantiene a salvo del daño? ¿Dónde está Dios cuando hay más de 100 personas calcinadas en estas erupciones de este volcán en Guatemala? ¿Cómo puede ser posible? ¿Existe Dios? Dicen muchos. ¿Qué bendición va a ser eso? Pero Pedro hace la pregunta correcta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto suena similar a algo así como dice Romanos 8:31. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y usted puede decir algo, bueno, hay mucho cristiano que perdió familiares, que perdió propiedades, que ha sufrido en todo eso lo que está sucediendo en Guatemala y alrededor del mundo. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo de que todas esas cosas no le pueden quitar a un cristiano. Y es la salvación y es la esperanza que está en Cristo Jesús. Todo ser humano está expuesto al sufrimiento, al miedo. Usted y yo, el hecho de que usted sea cristiano, de que tenga salvación, no quiere decir que usted está exento de sufrimiento y de miedo. Es una gran mentira de Satanás. Y hay muchas personas que están predicando de que usted ha sido creado para disfrutar de esta vida, para tener todas las comodidades de esta vida, que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor es un pecado y que usted no debe de tenerlo, de que usted es hijo de aquel Dios que es dueño del oro y de la plata y por ende usted está, como dice en inglés, entitled, está puesto ahí para recibir todas estas cosas, pero esto no es así. Por eso lo dice Pedro. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si yo le soy fiel al Señor, el Señor me va a mantener protegido de cualquier sufrimiento. Es más, me va a dar todo lo que yo le pida. Todo lo que yo quiera, Él me lo va a dar. Pero no dice, Pedro más adelante dice, más en caso, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, son bendecidos. Pedro hace esa pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Todo ser humano está expuesto al sufrimiento. El pecado contaminó al ser humano y a la misma creación. Usted y yo no estamos exentos de ese sufrimiento porque estamos todavía en un cuerpo que está contaminado por el pecado. Eso es lo que vimos la semana pasada cuando Dios le dijo a Adán en Génesis 3:17 que le dijo,
Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu pecado. El pecado vino a contaminar toda la creación, desde el mismo hombre hasta la misma tierra. Usted sufre por enfermedades, yo sufro por enfermedades. Tengo salvación, yo tengo salvación, pero sufro enfermedades. Muchas veces nos vemos envueltos en desastres naturales. Sufre uno también por el mismo ser humano. Discriminación. Sufrimos muchas cosas. Persecución. Estamos expuestos al racismo, especialmente en este país, aunque en todos los países hay racismo. Nací en Honduras, pero en Honduras es un país también donde se experimenta el racismo. En México se experimenta el racismo. Todo centroamericano que ha pasado por México lo ha experimentado. Toda persona que ha pasado por un país extranjero lo ha experimentado. En Europa se experimenta. En el mismo África, entre sus tribus, se experimenta ese racismo. Todo ser humano experimenta el sufrimiento. Pero Pedro dice que los cristianos somos bendecidos, a diferencia de aquel ser humano que no tiene salvación. El cristiano es bendecido. Somos consolados cuando sufrimos, especialmente cuando sufrimos por nuestra fe. Si usted sufre por su fe, si usted sufre por ser cristiano, usted está recibiendo bendición. Y la razón es porque este mundo no es su hogar. Este mundo no es su hogar. Porque usted pertenece al reino de Dios. Para el cristiano el sufrimiento es en realidad una indicación de la bendición de Dios. Ahora, no hay que confundirnos. No es que yo voy a buscar el sufrimiento para tener que recibir la bendición del Señor, como muchos mártires lo hicieron en el tercer siglo, en el primer siglo, el segundo siglo. Porque en ese tiempo el cristiano que daba a conocer su fe era víctima. Todo comenzó con Nerón en todo el imperio. Ya lo he hablado anteriormente, cómo el cristiano sufría. Y muchos, por querer dar a conocer que eran cristianos, se presentaban y lo declaraban. Yo soy cristiano y yo no voy a adorar al emperador. Pero ya cuando miraban que la cosa estaba bien seria, de que los iban a tirar a los leones, ahí sí apostataban de su fe. Lo vemos también, este mismo hombre que está escribiendo esta carta, experimentó eso en un matrimonio. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira querían ellos demostrar que tenían la fe en el Señor, que tenían una visión diferente de lo que realmente es ser cristiano. Y querían ellos que su fe fuera visible ante todos. Pero su fe estaba equivocada. Todo nuestro ser grita que hay sufrimiento. Pero debe decirle algo. El cristiano no sufre para ser alabado por el sufrimiento que está pasando. Para muchos, como lo he dicho anteriormente, no es una bendición el sufrimiento. Si usted ha leído el libro de Job, va a encontrar que mientras Job estaba en lo peor de su sufrimiento, sus amigos le decían: arrepentite de ese pecado que has cometido. Y él, por esa razón está sufriendo. Porque ese pecado que has cometido no lo has confesado, no lo has perdonado, y el Señor te tiene así. Arrepentite y el Señor te va a quitar todo ese sufrimiento. Y no era así, porque Job era justo ante los ojos del Señor. Pero si usted se pregunta, ¿por qué el sufrimiento es una bendición? Le voy a dar un par de razones. El sufrimiento nos da la oportunidad de confiar completamente en Cristo. El sufrimiento nos da la oportunidad de confiar completamente en Cristo. Ahí lo tienen sus notas.
Y eso dicho sea de paso, a todos los hermanos que están en el discipulado, por favor tomen nota. El sufrimiento nos da la oportunidad de confiar completamente en Cristo. Aquí hay dos respuestas que los cristianos debemos tener si sufrimos debido a nuestras creencias. Vean lo que dice al final del versículo 14 y principio del versículo 15. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Pedro nos dice dos cosas. Primero, no tengamos miedo. No os amedrentéis. Amedrentarse es tener miedo. Y conturbéis también significa de no tener dudas, de no sentirse amenazado. Primero, no tengan miedo. Y segundo, dice, reconozcan al Señor en vuestros corazones de una forma santa. En otras palabras, santificar al Señor en vuestros corazones. Significa confiar plenamente en sus sabias decisiones con toda sinceridad y amarle con un amor inspirado por su correcta soberanía. En lugar de tener miedo, dice aquí, confiar en el Señor Jesucristo. Santificarlo como Señor en sus corazones. Y esto es lo que pasó, lo que necesitamos hacer. Y vea, vamos a hablar un minuto acerca del corazón, porque a veces nosotros perdemos completamente el propósito de lo que está diciendo la Biblia. Santificar a Cristo como Señor en su corazón no significa que es simplemente nuestra vida interior, nuestra vida privada, muy adentro. No está hablando de eso. Podríamos tener una tendencia a pensar de que nuestro corazón está oculto donde nadie más puede ver. Tenemos una percepción equivocada del corazón. Muchas veces pensamos, es que yo dentro de mi corazón siento esto y lo otro. Pero en realidad, cuando la Biblia está hablando del corazón, está hablando de toda nuestra alma. Está hablando de nuestros 5 sentidos, de nuestro pensamiento, de todo lo que comprende nuestro ser. Y todo eso, lo que Pedro quiso decir es, al decir santificar a Dios en vuestros corazones, está hablando de santificar a Dios en todo nuestro ser, en lo interior y en lo exterior. Porque del corazón, como dice la palabra, mana la vida. Todo lo que hacemos fluye del corazón, nuestras acciones, creencias y palabras. O sea que santificar a Cristo como Señor en nuestro corazón no tiene nada de privado, nada de privado. Significa que si Él es el Señor de nuestro corazón, entonces Él va a ser evidente en todos los aspectos de nuestra vida. Si el Señor en realidad es nuestro Dios, es nuestro Señor, en todo lo que hagamos, Él va a ser evidente. ¿Por qué? Porque su fe y mi fe son públicas. Está abierto para todas las personas. Es más, el Señor nos manda a que compartamos nuestra fe, que nosotros demos a conocer el Evangelio. Cuando usted sufre, viene la pregunta, ¿santifica usted al Señor Jesucristo en su enojo? ¿Santifica usted al Señor en su odio? ¿Santifica al Señor Jesucristo en su venganza, en su inseguridad o en su desaliento? ¿Santifica al Señor en todos estos aspectos? La palabra de Dios nos muestra una mejor manera de santificarlo, dice. Fíjese bien, si Cristo es el Señor de nuestro corazón, el Evangelio debe de ser evidente en nuestro sufrimiento. Eso es lo que significa ser cristiano. Significa que la vida de Cristo se refleja en nosotros, no solamente en las buenas, sino que también en las malas. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos. Hacer a Cristo nuestro Señor
quiere decir también que el sufrimiento nos da la oportunidad de proclamar el Evangelio de Cristo. El sufrimiento nos da la oportunidad de proclamar el Evangelio de Cristo. Se necesita en un cristiano hacer la diferencia. Mira lo que dice los versículos 15 al 17. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Estar siempre preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es, escuche bien, mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Cuál es la diferencia entre cristianos y no cristianos? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos una esperanza en medio del sufrimiento en este mundo. El cristiano tiene una esperanza cuando está pasando el sufrimiento. Tenemos la esperanza de que el hacer lo correcto vale la pena, aun cuando todos los demás están yendo en contra de la dirección que Dios quiere. Los cristianos tenemos esperanza porque el Evangelio es un mensaje de esperanza. Es algo ilógico que un cristiano viva sin esperanza. Y esta es la pregunta. ¿Vive su vida diferente de alguien que no sigue a Jesús? ¿Hace usted la diferencia en su vida? Si nadie piensa que su vida es diferente de los demás, entonces, ¿quién es el Señor en su corazón? Si todos los demás alrededor suyo lo ven a usted como una persona igual que los demás, la pregunta es, ¿quién es entonces el Señor en su corazón? Todo ser humano debe de notar una diferencia en nuestra vida, porque cada cristiano tiene la esperanza puesta en Cristo. Y cuando ellos se dan cuenta de esto, entonces necesitamos estar listos para dar, como dice el apóstol Pedro, razón de la esperanza que hay en nosotros. Es como cuando alguien se acerca a usted y le dice, ¿por qué no asististe a la fiesta del viernes pasado que te invitamos? ¿O por qué nunca maldecís o decís malas palabras cuando estás enojado o enojada? Bueno, ¿por qué seguís tan alegre después de que tu mamá murió, de que tu familiar ha muerto? ¿O por qué te ves tan seguro de vos mismo todo el tiempo? ¿Por qué? Cuando la gente pregunta por qué nuestra vida es diferente, es cuando nosotros debemos de estar listos, dar defensa, una respuesta de nuestra fe. Es cuando nosotros estamos listos para decirles, es que el Señor cambió mi vida. El Señor me dio esperanza. El Señor me abrió el entendimiento de que yo iba en camino de muerte eterna, pero a través de Él ahora yo tengo una esperanza de vida eterna. Tengo una nueva vida en Él. Y ese es el fundamento que Pedro puso en el capítulo 1 de esta carta. Si usted lee en el capítulo 1 de 1 Pedro 5 y 6 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea que no se marchita, reservada ¿qué? En los cielos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Para quién está hablando? Para cristianos. En lo cual vosotros os alegráis. Pues sí, yo me acuerdo de la salvación que yo tengo y yo me alegro, yo me siento feliz. Pero de repente dice, a pesar de, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No importa. El cristiano en medio de las pruebas, del sufrimiento, del miedo, puede tener gozo al solo recordar la esperanza que tiene en Cristo Jesús.
Pero recuerdo esto, cuando el mundo muestra hostilidad hacia usted y usted quiere responder de la misma manera que el mundo actúa con usted, debe de hacer esto. 1 Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y reverencia. Bueno, ¿por qué? Martín, ¿por qué vos te mirás contento, tranquilo, a pesar de que tu mamá acaba de morir? Yo no voy a decir, bueno, porque yo soy cristiano y vos sos pecador. Vos no tenés al Señor en tu corazón, porque vos estás encaminado a la muerte eterna. Mansedumbre es, porque el Señor es el único que me da la paz. Y así como yo, vos podés también experimentar esa paz que yo tengo. Martín, ¿por qué no maldecís o no decís malas palabras? Es que yo no soy malcriado como vos. Lo que pasa es que vos sos un energúmeno. No, es porque el Señor ha cambiado mi vida. Él ha hecho el cambio en mi vida. Ya no estoy esclavizado a esa forma de actuar. Bueno, ¿por qué, Martín, te ves tan seguro, vos tranquilo, pasan las cosas y vos como que sin nada? No, hombre, es que yo tomé el curso de automotivación de Dale Carnegie. O no es que leí el libro de aquel de El vendedor más grande del mundo de Og Mandino. No, es porque ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Es por eso. Es por eso. Dándole respeto a las personas. Vivimos así nuestra vida. Lo hacemos así. Dejamos que nuestras emociones tomen control de nuestra vida. Esto solo sucede cuando usted santifica a Cristo como su Señor y Salvador. En su corazón. Y cuando de su corazón, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus reacciones, en su forma de pensar. Santificar a Cristo como su Señor también significa esto. El sufrimiento nos recuerda la victoria de Cristo sobre la muerte. Cuando usted está sufriendo y usted de repente recuerda, el Señor sufrió más de lo que yo puedo sufrir. Pero ese sufrimiento que Él tuvo me dio vida, me dio victoria sobre la muerte. Eso es lo que nos debe recordar el sufrimiento. No hacernos sentir dolor, desesperanza, sino al contrario, recordarnos que la victoria de Cristo es nuestra victoria sobre la muerte. Vea, cuando Jesús es primero en nuestras vidas, sabemos que podemos vencer cualquier sufrimiento en este mundo. No importa qué es lo que esté pasando, incluso la muerte no va a tener ningún efecto en su vida. Los versículos del 18 al 20 dicen, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El Señor, su sufrimiento, pagó por mí, pagó por usted, por el sufrimiento suyo. Porque nada ni nadie podía tener victoria
sobre la muerte, sino el mismo Dios, el mismo Jesucristo. La muerte de Jesús en la cruz fue única porque no solamente Él murió, su vida sin pecado fue la ofrenda perfecta como nuestro pago por nuestro pecado. Es por eso que la muerte no pudo retenerle. La muerte no pudo retenerle. Por eso Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Él murió por los injustos y en su muerte sustitutiva, escuche bien, Él se puso por usted y por mí. Él murió. Él se puso donde en realidad usted y yo teníamos que estar. Porque nuestro pecado, nosotros somos dignos, nosotros justamente debíamos de haber pagado con nuestra vida por ese pecado. Pero ese sacrificio nos restaura, ese sacrificio nos da esperanza. Y Pedro está mencionando a Noé para trazar un paralelismo en esa situación. Porque Noé estaba en medio de un mundo donde él estaba sufriendo también al ver cómo la gente alrededor de él gozaba el pecado, practicaba el pecado y hacían del pecado una forma de vida. Noé es lo que estaba haciendo. Noé, escuche bien esto, el testimonio de Noé, la conducta de Noé, era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo Jesús, que estaba predicando a todos estos humanos, que rechazaban el mensaje de Dios y que nunca se arrepintieron. Porque cuando el versículo, el versículo 19, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, no es nada más que el Espíritu de Cristo Jesús, predicándole a todas estas personas que necesitaban arrepentirse, que tenían una esperanza de salvación, que era escuchar el testimonio y el llamado de Noé. La vida de Noé es una analogía del sacrificio de Cristo Jesús. Cristo es el arca que provee salvación de las aguas de la muerte. Noé estaba predicándoles y no fueron simplemente por unos 5 años, fueron 100 años que él estuvo hablándoles con su testimonio también de que se arrepintieran. Y todas estas personas, estos espíritus, porque no se arrepintieron, están encarcelados, están esperando el juicio eterno. Y esa oportunidad la tuvieron. Desde ese tiempo, el Espíritu de Cristo Jesús les predicó a través de Noé. Y sigue predicando hoy. Y toda persona que rechaza el sacrificio del Señor Jesucristo está siendo encarcelado para después enfrentar el juicio eterno. Cristo es el arca que provee liberación a través de las aguas de la muerte en una vida victoriosa. Ahora, por eso, el bautismo, escuche bien, el bautismo es el símbolo que identifica al cristiano con Cristo. Pero ¿por qué estamos hablando que el bautismo es el símbolo que identifica al cristiano con Cristo si estamos hablando del sufrimiento? Veamos en los versículos 21 al 22. El bautismo que corresponde a esto, está hablando del sufrimiento, que corresponde a todo esto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hay tantos temores y sufrimientos que podemos tener en este mundo, pero seguir a Cristo, seguir al Señor, nos pone en una libertad de vivir para Él.
a pesar de vivir en sacrificio, a pesar de vivir en este cuerpo pecaminoso, escuche bien esto, fue la muerte y resurrección del Señor Jesucristo que nos da esa esperanza. Por eso el bautismo representa esa muerte. Cuando los que se han bautizado, ¿qué es lo que se les enseña? ¿Qué es la representación del bautismo? El cuerpo se sumerge en el agua. Está diciendo, usted está muriendo. Pero ese cuerpo cuando resucita, viene con una nueva vida, con una esperanza nueva. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Eso es lo que representó el diluvio. Eso es lo que representó Noé. Noé representó el Espíritu del Señor Jesucristo predicándole a aquellos que se arrepientan. El arca, el Señor Jesucristo, que pudo levantar a estas 8 personas del agua, de la muerte en el agua. Es el primer representante de lo que el Señor iba a hacer en la cruz. Desde ese momento, el sacrificio del Señor estaba vigente. Era la promesa que le estaba dando a Noé. Y por esa razón Noé creyó al Señor. La muerte y resurrección de Cristo es nuestra transición del sufrimiento a la gloria. Es un recordatorio, el bautismo es un recordatorio de que ya nosotros, este sufrimiento, ya no tiene poder sobre nosotros. Porque el Señor Jesucristo lo llevó cautivo en la cruz. Y no debería importarnos si nuestra fe en Él va a costarnos familia, va a costarnos amigos, va a costarnos trabajo, va a costarnos popularidad o incluso nuestra propia vida. Nuestro objetivo es que en todas las cosas el Señor Jesucristo sea santificado en nuestros corazones. Recuerde esto. Ser cristiano en un mundo no cristiano implica vivir en constante riesgo. Usted como cristiano, si usted ha entregado todo su ser al Señor Jesucristo, si usted es discípulo del Señor Jesucristo, o sea que usted le sigue a Él obedientemente, sumisamente, usted va a estar en constante riesgo. Pero más aún, significa que vivir por fe, santificando a Dios íntegramente, es nuestro propósito. Usted puede disfrutar de esa herencia. Escuche bien. Esa esperanza, esa promesa está vigente hoy. No estaba vigente solamente para estos cristianos del año 64, cuando Pedro, el apóstol Pedro, le estaba escribiendo. Esta promesa está vigente para todos aquellos que quieren, que desean, que claman al Señor. ¿Y cómo puede ser eso? Fíjese bien. Santiago dice que el ser humano puede creer en el Señor, puede creer en Dios, y está bien, dice. ¿Crees en Dios? Muy bien. Déjame decirte algo. También los demonios creen y tiemblan, dice, al escuchar el nombre del Señor. Pero eso no significa que ellos tienen la esperanza de una vida eterna. Ellos ya están condenados. Pero la persona que se da cuenta que es pecador y que ese pecado lo lleva a muerte eterna, porque déjeme decirle algo, el pecado que usted tiene por sus propios medios no se lo quita, como dicen ahí, ni yendo de rodillas hasta Esquipulas, ni yendo de rodillas hasta Chalma, ni yendo de rodillas hasta el mismo Gólgota. Solo es a través de Cristo Jesús. Y de la forma que puede hacer esto es que la persona reconozca en su corazón que es pecador y que tiene un problema de pecado, que ese pecado lo lleva a muerte eterna, Porque dice Romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Pero también en Romanos dice, pero si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El pecador debe de entender que tiene un problema. Y cuando él reconoce que tiene ese problema de pecado y ve en Cristo Jesús su única y suficiente solución para el pecado, él simplemente tiene que arrepentirse de todo ese pecado que ha cometido y clamarle al Señor que sea el Señor y Salvador de su vida. Es todo. Creer completamente de que es el único que le puede dar salvación. Y no hay de otra forma. No hay de otra forma. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Le está recordando a todos los cristianos la salvación que ellos tienen, la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Que ya el sufrimiento, el dolor, ya no tiene efecto en sus vidas. Ya no tiene efecto en sus vidas. Por eso dice el capítulo 3, el versículo 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que va a poder llevar tu alma a muerte eterna si ya estás en Cristo Jesús? Esto nos debe dar motivación, recordar a cada cristiano dónde está nuestra esperanza. Pero déjeme decirle algo: si usted no ha depositado su esperanza en Cristo Jesús, no importa cuántos beneficios tenga en esta vida, lo triste es que dejando esta vida, todos esos beneficios no tienen ningún efecto. Sobre usted va a caer todo la ira de Dios, porque usted no quiso, no reconoció depositar toda su fe en Cristo Jesús. Y hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Hoy puede usted poner toda su esperanza en Cristo Jesús. Hoy puede usted reconocer que es pecador, arrepentirse de ese pecado y clamar al Señor. Y déjeme decirle algo: el Señor no va a negar su clamor. Oremos.